Hola a todos, soy Miguel Ángel Vargas Cruz y les vengo a hacer otro podcast más, porque sé que sí les ha entretenido y ahora quiero tratar un tema que tengo duda. De hecho, este podcast es más para preguntar que como tal para aportarles información. Bueno, de hecho, para los que hayan entrado por el título, sí va a venir lo que dice el título. Pero esperen un momento porque quiero hacer algunas preguntas a la gente que ya me sigue. En este caso, quiero saber qué tan a profundidad les gustaría que yo presentara esto. Porque podría ser un seminario de 10 horas o podría ser un video así como que muy de divulgación y un poco breve para que yo les explique cómo funciona el cerebro con las matemáticas. Esta era la tesis que nadie iba a conocer. Bueno, de hecho nadie va a conocer, pero pienso sacar ciertos productos, digamos, relativos a esto, que les podría ser de utilidad desde el punto de vista de matemáticas discretas, desde el punto de vista de neurociencia, desde el punto de vista de entender como tal el cerebro. Es una temática bastante interesante y yo les voy a dar patrones específicos de por qué es tan útil esta metodología. No quiero que quede tan corto el podcast y de hecho voy a dejar un minuto, bueno, que de hecho es el minuto del set de datos que tengo de los sujetos. En el set de datos que yo manejé hay tiempo del electroencefalograma en reposo y tiempo en actividad aritmética, que es cómo hacen las matemáticas las personas. Bueno, no tanto las matemáticas en general, sino hablamos específicamente de aritmética mental y eran restas de 4 dígitos menos 2 dígitos. Entonces, realmente es algo muy sencillo, pero se estudió, vamos, más a detalle el cómo funciona esto. Y yo tengo ciertas características que me permiten sacar más o menos información, más o menos patrones de este tipo de información. De hecho, gracias a que la información estaba muy limitada y de hecho está cortada, está como tal mutilada, fue que pude desarrollar un proceso tan potente, porque era un tipo de prueba de estrés. Al tener datos menos descriptivos y cortos, me obligaba a ser más preciso en los métodos. Entonces fue una gran experiencia. Yo lo que les pienso enseñar como tal es uno de los patrones que yo quería mostrar en la tesis, pero si quieren ver algo más complejo, por así decirlo, bueno, de hecho sí es más complejo, yo voy a dar un par de conferencias, yo les estaré avisando. Espero grabarlas y si no las grabo, pues ya. No, pero sí, yo creo que sí las voy a grabar. Si no, pues en dado caso, después de que las dé, voy a hacer un podcast. Entonces voy a evaluar que cualquiera de las dos, porque como no pienso llevarme a nadie, no sé si la vayan a grabar. Si la graban, pues se las paso. Si no, pues ni modo, o sea, voy a tener que hacer un podcast al respecto. Solamente usaré el mismo material que usé en la conferencia para explicarles a ustedes algunas cosas. Y por el momento, aquí les pienso enseñar 2 electroencefalogramas analizados desde el punto de vista de redes complejas. En este caso se explota la teoría de grafos. Ustedes ya la deben de conocer por matemáticas discretas. Y lo que vamos a ver aquí es un minuto de actividad aritmética en una persona que fue la que mejor rindió en las actividades aritméticas y la persona que peor rindió en el estudio. Ojo, aquí no estamos hablando de gente superdotada, aquí no estamos hablando de personas con deficiencias mentales, aquí no o sea, hay muchas cosas que no estamos tomando en cuenta, tampoco estamos tomando en cuenta patologías, no, aquí estamos hablando simplemente de gente normal haciendo aritmética mental y hay diferencias importantes. De hecho, de eso es de lo que yo quisiera hacer un podcast más como de divulgación. Y es un método muy, muy, muy sencillo para ver una de las diferencias. De hecho, en la tesis como tal, yo exponía un 70% de correlación, pero este 70% es muy, muy, pero muy descriptivo. Entonces, de hecho, respalda como tal algunas creencias que tenemos sobre cómo funciona el cerebro haciendo matemáticas y en sí haciendo, digamos, actividad intelectual como tal.
que requiere cierto procesamiento. Esto no es complejo, pero es un buen ejemplo, precisamente porque se usó a personas que no se les facilitaba tanto la aritmética y otras que sí se les facilitaba, entonces esto permitía hacer algunas diferencias. Lo que yo les voy a poner de animación al final es el sujeto que mejor rendió y el sujeto que peor rendió haciendo la actividad aritmética. Es solamente 1 minuto. La grabación original, que no viene en el set de datos, constaba de 4 minutos. De ahí que era muy importante que las herramientas que yo desarrollé podían incluso así sacar información relevante. Y de hecho, una de las cosas más relevantes que saqué, la voy a exponer también, que fue una de las cosas que me ayudó también a desarrollar el método de patología, de diagnóstico de patologías mentales. En este caso, uno de los papers que ya publiqué, que ya vieron, que es para identificar el Alzheimer, para detectar la enfermedad de Parkinson, para detectar la esquizofrenia, para detectar la demencia frontotemporal. En este caso, algunas cosas que yo saqué de aquí me sirvieron mucho para identificar patrones en estos contextos. Los contextos son diferentes porque las metodologías son diferentes. De hecho, por ejemplo, los EEG en cada uno de los sets que usé para las diferentes enfermedades son diferentes. Pero la metodología que saqué, tomando en cuenta muchos análisis, me ayudó a que a través de todos estos contextos yo pudiera sacar un método que puede identificar bastante bien, pero bastante bien, las patologías, sin meterlo en una caja negra. Se puede explorar desde el punto de vista de la lógica. Es más fácil entender la causalidad. No quiere decir que te dé directamente la causalidad, pero te ayuda a explorar la causalidad. Te da un seguimiento súper sencillo, es muy barato de aplicar y es una gran maravilla en todos los sentidos. Entonces, por esto esta es una gran metodología, y de hecho, bueno, o sea, ha sido muy popular en muchos contextos en los que estoy. Pero, sin más dilación, les voy a dejar la animación que tiene que ver con que ya les comenté, la persona que tiene el mejor desempeño y el peor desempeño. Ya como contexto final, les voy a decir que dicha correlación que yo les comenté del 70%, de hecho es más amplia. O sea, tú puedes sacar patrones que te van escalonando el desempeño, y es algo impresionante, porque no es algo que se haya hecho anteriormente. Y esto sirve para las personas que no tienen un buen dominio de la aritmética. ¿En qué contexto sirve? En las personas que tienen dificultades de aprendizaje, o en personas que todavía no saben hacer las cosas, o personas que todavía no les enseñas una metodología, porque también por temas de neuroplasticidad, a una persona que no sabe aritmética le puedes enseñar métodos. Me acuerdo de un comentario de un alumno que me había dicho: oye, ¿ya tomaste en cuenta las calculadoras humanas? Las personas que pueden calcular muy rápido son diferentes a las personas que saben métodos para calcular rápido. De hecho, yo conozco, métodos como tal. Yo no me enfoco tanto en estos métodos porque, para mí no es tan llamativa la aritmética. Pero, obviamente, es muy útil para la vida diaria. Pero, por ejemplo, hay métodos como el que usan en China, Japón, como el ábaco, que en este caso creo que ya conocen los soroban, y si no los conocen, pues es un método para contar muy rápido. Y de hecho se puede visualizar el soroban en la cabeza y hacerlo muy rápido, o sea, hacer operaciones muy rápido, muy sencillo. Y si ya tienes cierto entrenamiento, tendrías que recurrir a muy poca capacidad para lograrlo. Y eso se ve en diferentes estadios, en diferentes niveles, en los sujetos que se analizaron en el estudio. Entonces, soporta bien muchas hipótesis que yo tenía, y también es muy gráfico explicarlo. Por eso me gustaría hacerles un video, pero también por eso les hago las preguntas. Quiero que me digan qué es lo que más les gusta. O sea, si les gustaría que hiciera un seminario que viene muy detallado, por ejemplo, podría llevar 10 horas, por así decirlo, hacerles un video de divulgación, no sé, de 1 hora, o como les comento, incluso ver primero las conferencias que les voy a dar, y con base en eso tomar la decisión. Pero sí me gustaría desde ahorita tener su opinión, porque a lo mejor lo podría hacer antes incluso de las conferencias, dependiendo de lo que me recomiendan. Y también
quiero ver la participación porque esto es muchísimo trabajo. Por ejemplo, yo en la tesis les enseñé muy poquito de lo que hice, pero muy poquito. Es una tesis tan ligera que incluso al exportarla me quedó como en 5 megabytes, unos 7 megabytes, a pesar de que eran vectores y era todo información en súper alta definición. Pero por ejemplo, si yo pusiera todo lo que hice, son como 500 megabytes de imágenes y que están súper optimizadas. Entonces es algo pesadísimo. El video quedaría pesadísimo, o sea, me quedaría de varios gigas. Tendría que hacer un montón de producción y por eso antes de hacerlo realmente sí quiero ver si hay interés para yo enseñárselos. Es un tema muy interesante, yo sé que es un tema que a muchos les llama la atención porque incluso aquí se podría ver la destreza, no solamente en la aritmética mental. Yo lo que puedo diagnosticar en mi método es diferentes habilidades que tienen las personas, desde, no sé, se pueden imaginar lingüísticas, aritméticas, mentales, lo que ustedes quieran. Yo lo puedo identificar muy bien en el cerebro y puedo ver su performance en el cerebro, lo puedo discretizar muy bien. Entonces mi método es muy bueno para encontrar este tipo de patrones. Por ello yo creo que se les puede hacer muy interesante no solo a ustedes, sino a personas que les interese cómo funciona el cerebro. Pero sí, en serio, necesito ver interés en esto para saber qué tan a profundidad me voy a ir. O sea, por ejemplo, saber que de verdad alguien tiene interés en un seminario de 10 horas. O por ejemplo, saber que si hay mucho interés en un video de divulgación de 1 hora. O de plano, mejor me callo y lo publico. ¿Por qué? Porque es interesante. De hecho, yo lo podría publicar en este momento. Tanto lo que les voy a mostrar aquí como cómo se aplica mi método del diagnóstico a este contexto. Ambas cosas, de hecho lo podría publicar en un solo paper, pero ya saben que un paper es muy concreto, entonces solamente les pondré la lógica cruda y no sería tan amigable y no sería tan detallado como lo que yo les tendría que enseñar en un seminario, o a lo mejor valdría la pena publicarlo y hacer un video de divulgación. Por eso quiero un poco sus opiniones y saber que todavía están pendientes, porque sí, de verdad esto sería muchísimo trabajo si de verdad me explayo y lo hago bien como tal, porque a veces sí soy muy flojo y nada más les pongo una capturita y ya ahí medio les explico las cosas, pero si ustedes quisieran ahondar, sí necesito ver un poco más de interés. Entonces, para no irme más lejos, ahora sí les dejo el minuto entero de cómo funciona el cerebro en la persona que mejor rindió y la que peor rindió en el estudio. Esto no es generalizable para que no piensen que los mejores en aritmética van a funcionar así, porque no es así, ni los peores van a funcionar así, porque tampoco es así. Solamente les voy a mostrar cómo aparece en términos de una red y cómo va evolucionando en promedios de 1 segundo, porque cambia muy rápido la actividad cerebral. Entonces lo que van a ver es discretizado en segundos, o sea, a 60 segundos. O sea, hagan de cuenta de que cada segundo hay un cambio, pero los cambios son súper rápidos, súper rápidos. O sea, esto nada más son los promedios. Yo de hecho, para ilustrar mi tesis, ni siquiera saqué el promedio por segundo, porque si no hubiera salido de cientos de megas. Lo que hice fue que hice el promedio de toda la actividad para que sirviera de cierta referencia, pero ya saben que el average Joe no existe, entonces no, o sea, es solamente como referencia, pero para sacar realmente los patrones de una manera más poética, por llamarlo de una manera, para ser más descriptivo, se tiene que analizar una cantidad monstruosa de información. Por eso es que quiero saber si hay suficiente interés. Ahora sí, vámonos con el video, los dejo con el minuto. No se olviden de visitar mi blog www.miguelangelvasquez.com y todo se los dejo en la descripción. Y sí me gustaría que dejen muchos comentarios para saber su interés, porque se me hace un tema muy interesante. Es algo de lo que se perdieron por culpa de la universidad, pero no los quiero privar de la experiencia, porque es muy interesante. Y al ser un video les puedo enseñar muchísimas cosas. Entonces, ahora sí, vámonos con el minuto de cómo rindieron estos sujetos.